Continuamos con Punto de Referencia. Vamos a pasar ahora a analizar un poco la situación global, pero antes no queremos dejar pasar este espacio para unirnos, ¿no?, al pésame colectivo de la República Dominicana por la muerte de Ramón Alburquerque. Tuve la oportunidad de conocerlo y tratarlo. Sí. Compartimos mucho, era un hombre muy inteligente, dejó un legado en la República Dominicana. Yo pienso que su ejemplo debe servirnos para que los políticos estén preparados. La formación, un hombre muy formado intelectualmente, dominaba, el presidente lo señaló ayer. 5 idiomas, según. 5 idiomas, estudió varias carreras y vino de un origen muy humilde. Su hermano, Alburquerque, fue uno de los líderes más grandes sindicales de este país, de UNACHOSIN. Sí. UNACHOSIN, que era la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados, que tenía una... Famosa UNACHOSIN. Ramón fue buscón de guagua cuando pequeño. ¿Perdón? Que fue buscón de guagua cuando pequeño, que buscaba pasajeros, antes de irse para Colorado a estudiar ingeniería. A estudiar. No, y él fue sometido a cirugías muy fuertes cuando era niño, en el Canadá, en fin, es un ejemplo, como decía el presidente, de superación. Él deja un legado y bueno, lo recordaremos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a tratar lo que está pasando en el mundo. Ayer el periódico Hoy señalaba la crisis política y social del mundo, ¿verdad? Los conflictos que hay, ahora la posibilidad de una intervención, una agresión, vamos a decir, de Estados Unidos en Irán, todas las medidas contra Cuba, lo que hizo en Venezuela, los problemas internos en Estados Unidos, ¿verdad?, con el tema migratorio. Groenlandia también. Groenlandia, en fin, son muchos temas que están impactando en la situación global. Vamos a escuchar a nuestro educador y historiador, Luciano Firpo. Continuamos. Entonces, en el año 2017, cuando Donald Trump fue por primera vez al poder, llegó con la idea de hacer a Estados Unidos grande y expresaba el temor acerca del dinamismo y del crecimiento chino. Y Jimmy Carter le advertía a Trump que en su gobierno, en el 79, se restablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales de manera abierta entre los Estados Unidos y China, con la visita de Deng Xiaoping a Washington. Y decía también, le advertía Carter, que China nunca se ha metido en una guerra agrediendo a nadie y que desde el 79 aquí Estados Unidos ha tenido conflicto en todos los continentes. Pero lo que está pasando ahora, con un frente abierto interno, que para mucha gente es lo más preocupante para Trump, en 47 estados ha habido especies de protestas diferentes. La mayoría son contra las políticas migratorias, pero hay otras que son de los productores agrícolas, que esos aranceles le han generado problemas para comercializar sus productos, o la misma política anti-inmigrante está provocando que se pierdan cosechas. Entonces eso le genera una gran tensión, porque Trump, que había prometido bienestar, crecimiento, no está alcanzando eso. Las medidas son totalmente opuestas a los fines perseguidos. Y en el plano externo, trata a los demás como, diría un personaje caricaturesco de México, como chusma, sin otorgarle ningún valor, burlándose. Por ejemplo, los líderes de la Unión Europea son escarnizados por Donald Trump de manera continua. Entonces tiene tantos frentes abiertos. Hay crispaciones, bueno, lo de Ucrania, eso es en Estados Unidos y Rusia. Lo de Gaza, la política de gentrificar después de la destrucción, de que hacer un conjunto hotelero. La situación de Irán, que advierte cada día, Irán plantea que estaría en disposición de negociar. Y Donald Trump escribe en su Social Trust que es más fácil ir a la guerra que continuar la negociación.
bombardeo en Yemen, bombardeo en Nigeria, secuestro en Venezuela, piratería en el Caribe. La sociedad global, bueno, también la tensión con China por Taiwán, porque Estados Unidos le está vendiendo armas a Taiwán. Una cuestión que mantiene crispada la relación con China, que se está deshaciendo de los bonos del Tesoro norteamericano, que está reduciendo la venta de tierras raras a los Estados Unidos, que son un material imprescindible para la industria de las armas y para las grandes tecnológicas. Entonces, sin duda alguna, que estamos viviendo una coyuntura de incertidumbre, una coyuntura incierta, porque con un personaje, según dice Jeffrey Sachs, no sabe de nada, y lo que tiene es impulso para violentar el orden internacional, lo que tiene es impulso para de manera desenfrenada burlarse de lo que ha ocurrido en el mundo. Ahora ha planteado la creación de una especie de asociación para la paz, que sería como una especie de sustituto de las Naciones Unidas. En el caso de Gaza. Y entonces, las Naciones Unidas necesitan una revisión, pero es una revisión para adecuarla a los tiempos, no para crear otra entelequia que tampoco coadyuve o contribuya a resolver las tensiones, las crispaciones y los conflictos que hay a nivel global. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos viviendo momentos bastante difíciles, porque no son momentos de normas, ni de principios, ni de reglas. Aquí estamos viviendo una relación de fuerza en la que las grandes potencias, específicamente los Estados Unidos, tratan de imponer a través de un discurso rigurosamente autoritario sus puntos de vista. Donald Trump, para mí, está pensando en el 3 de noviembre de este año 26. ¿Por qué? Bueno, el 3 de noviembre son las elecciones internas. Todas las encuestas en Estados Unidos dicen que los republicanos van a perder esas elecciones. Perder esas elecciones significa tener el control del Congreso. Tener el control del Congreso para Donald Trump es algo terrible, porque frenaría de golpe y porrazo todas las pretensiones hegemónicas norteamericanas frente a lo global. O sea, la capacidad de iniciativa que está bravuconadamente imponiendo Donald Trump se iría a cuesta con el control de parte de los demócratas. Ya por el asunto de Minnesota, en Minnesota está ocurriendo un dato muy importante. El ICE, que es el brazo armado, los tontonmacús de Donald Trump, mataron 2 ciudadanos norteamericanos en Minnesota. Y ha habido protestas y han militarizado. Donald Trump responde, y eso es un proceso peligroso para la democracia norteamericana y del mundo. Ha dicho que va a enlistar 12,000 nuevos miembros de las ICE. Es decir, aparte de la gente que hay, va a enlistar 12,000 gente más para que sigan reprimiendo, para que sigan buscando gente que lo deporten por simpleza o inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Y en el fondo de lo que se trata a nivel interno es que el propio Trump está cuestionando la vigencia del área de lo que es el liberalismo político expresado a través de la democracia tradicional norteamericana. Y eso obviamente a lo interno trae reacciones. Pero a nivel externo es una cosa increíble e impredecible. Ese discurso excluyente y competitivamente forzoso de Donald Trump, que usa ese discurso como un mecanismo de presión, por un lado, para tomar ventaja posterior en una posible negociación. Por eso que ustedes ven que toma Venezuela, después de Venezuela coge Groenlandia, después de Groenlandia coge México,
después de México coge Irán, después de Irán coge Gaza, y entonces siempre vive tumbando él mismo cuáles son las prioridades, pero para él formar un escenario de presión, y entonces cuando él vuelve y retoma los temas originales, está en mejores condiciones para negociar con el otro y le saca mayores ventajas. Por eso es que, en principio, esa bravuconada discursiva de Donald Trump frente a su adversario o frente a su... Así sucede con Europa también. Europa lo excluyó. Es una campaña... Está diabolizando a Europa. Exactamente. Pero, por otro lado, entonces, cuando retoma el tema europeo dentro del marco de las relaciones globales, entonces le exige ciertas cosas y llega a acuerdo con parte de Europa. Entonces, la situación, eso está creando una incertidumbre generalizada en el mundo que ahora mismo tú no sabes en qué pie uno está parado. Sí, es evidente que en Estados Unidos, con Donald Trump, hay una ofensiva conservadora en todos los planos. Incluso algunos teóricos han hablado de que Donald Trump representa una expresión moderna de cierto fascismo, ¿no? Sí, neofascismo. Cierta forma de fascismo, ¿verdad? No exactamente igual al que representó Hitler y Mussolini, ¿verdad? Porque son situaciones diferentes, hay un contexto histórico muy diferente, pero, por ejemplo, veamos cómo se comporta ante el tema migratorio. O sea, los conservadores en el mundo, la migración para ellos es un tema, ¿verdad? También el tema del medio ambiente, ¿verdad? El tema de la equidad, el tema de la mujer, ¿verdad? Es decir, hay una serie de temas donde él representa un retroceso histórico e incluso esta política del garrote, porque no es simplemente el corolario Trump, es que él vuelve, ¿cómo se llama? El B-stick, ¿no? Sí. La política del garrote de Roosevelt, ¿no? De principio del siglo XX en Estados Unidos. De Teodoro Roosevelt. De Teodoro Roosevelt, no de Franklin Delano Roosevelt, que es todo lo contrario, la política del buen vecino, era lo contrario. Entonces, es una situación difícil. Alguien dijo, yo leí un artículo que decía que el gran temor de Trump son las urnas. Exactamente. ¿Verdad? A lo que más le teme Trump es las urnas. Mismo, Entonces, él quisiera como que eso nunca llegara. Es más, ha amenazado. Sus inclinaciones autoritarias llegan tan lejos que ha amenazado con desconocer desconocer las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos. Hay una discusión ahora en torno a si él puede o no puede legalmente. Exactamente. No, se supone que no puede. Un presidente se supone que la separación de poderes es un elemento esencial, ¿no? Bueno, ya uno no sabe qué creer con Donald Trump. Con Donald Trump uno no sabe qué creer. Está rompiendo los contrapesos. La situación es muy difícil y evidentemente que Donald Trump representa un peligro para la paz mundial. Concluyo así. Así es.